Saludos a todos, muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando desde hace un buen tiempo. No estábamos con ustedes, pero el día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de videos acerca del Jesús histórico, acerca también de las cuestiones críticas de los evangelios y su redacción y transmisión. El día de hoy, en esta velada teológica, vamos a estar hablando sobre un tema interesante, un tema que nos fascina a nosotros en este canal, que es hablar acerca del personaje de Jesús, las reconstrucciones históricas acerca de Jesús. Se ha interpretado a este personaje desde diferentes perspectivas, y hoy vamos a estar analizando una cuestión que en el siglo XIX, cuando empezaron las investigaciones en cuanto a la historicidad de los evangelios, se cuestionó lo que son los milagros. ¿Realmente Jesús hacía milagros? ¿O qué es lo que nosotros podemos entender en cuanto a la cuestión de los milagros? Recordemos de que estas literaturas fueron escritas en un tiempo antiguo y muchas ocasiones habían varias interpretaciones acerca de los milagros, y una de ellas es acerca de la magia. ¿Realmente Jesús realizaba milagros? ¿Jesús era un hechicero, un exorcista? ¿Cuál era la visión histórica en los antecedentes que tenemos acerca de la visión que tenían los personajes que escribieron acerca de Jesús en la historia? Hoy vamos a estar hablando sobre el retrato de algunos historiadores que argumentaban de que Jesús realizaba magia, que era un hechicero, un mago. Probablemente desde nuestra perspectiva podemos verlo como lo que ellos interpretaban. En el judio-cristianismo y en el cristianismo gentil, y hoy en día a lo que nosotros llamamos cristianismo, podemos ver varios relatos de milagros. Es lo que interpretaban los redactores de los evangelios. Pero vámonos a las fuentes. Vamos a estar leyendo en esta noche, en esta velada, un pequeño artículo acerca del judio-cristianismo, acerca de que continuaron con las mismas prácticas que realizaba Jesús en su ministerio. Recordemos de que los evangelistas narraban de que Jesús realizaba milagros. Un tiempo hubo un momento en la historia en que todos estos milagros redactados en los evangelios, los académicos mencionaban de que eran relatos legendarios y míticos. Pero sin embargo, las fuentes, hoy en día podemos voltear a las fuentes y lo que nos preguntamos es de que realmente estaba sucediendo algo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo para que Jesús tuviera esa caracterización de un personaje que realizaba hechos potentosos, hechos milagrosos o simplemente hechos mágicos, o como en el mundo antiguo lo veían como magia? Y hoy en día se ha cambiado la perspectiva acerca de Jesús y los milagros en los evangelios. Algunos tienen connotaciones mitológicas, pero hay otras que probablemente podemos argumentar de que probablemente hayan sido realmente acontecimientos historiográficos, que a la visión de los judíos de esa época lo veían como magia, a la visión de los helenistas y aún de los griegos, los romanos veían a Jesús y a sus seguidores como personas que ejercían ciertos poderes sobrenaturales. Entonces, quédense, vamos a estar analizando esto, vamos a estar analizando lo que es un artículo del libro de los primeros cristianos, vamos a estar analizando también la fuente, un artículo de Javier Picasa, y terminamos con una fuente histórica del siglo II acerca de una reconstrucción histórica de cómo veían algunos historiadores a Jesús y a sus seguidores como personajes que realizaban eventos interpretados como magia. Esto puede eh, generar algunas controversias en cuanto a la figura de Jesús, pero esta también es otra reconstrucción del personaje de Jesús de la historia. Realmente, ¿quién fue Jesús? ¿Realizaba milagros
o realizaba, utilizaba algún tipo de magia o hechicería. Y solamente algo para argumentar también, el Evangelio de Juan menciona muy pocos milagros y la cuestión es por qué. Juan estaba escribiendo probablemente a finales del siglo I, donde ya veían los enemigos de la iglesia, como también los enemigos de este movimiento que fue considerado posteriormente una nueva religión, como personas que utilizaban cierta magia o hechicería. Vamos a estar leyendo, entonces vamos a comenzar después de esa pequeña introducción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Magia, hechicería, milagros, exorcismo? ¿Realmente sucedía algo? Yo soy muy escéptico en cuanto a los milagros, sobre todo de línea carismática. Yo no soy de esa línea. Sin embargo, eso no me impide a considerar de que algo estaba ocurriendo en el siglo I con el personaje de Jesús y aún sus seguidores en cuanto a ciertas cuestiones que no pueden ser explicadas desde la razón. Vamos a compartir pantalla, vamos a leer en esta noche. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a leer este pequeño artículo, espero que podamos verlo. Aquí tenemos este artículo. Este artículo es un artículo del libro de los primeros cristianos por un autor muy controvertido, pero no critiquemos al autor, sino critiquemos a la obra. Entonces vamos a empezar, vamos a relatar un poquito lo que tenemos aquí en este pequeño relato, haciendo un pequeño resumen contextual en cuanto a los milagros. En el siglo XIX, como había comentado, todo lo que tenía que ser eventos que no podían ser explicados con la razón, los supuestos milagros, fueron interpretados como leyendas mitológicas del cristianismo primitivo, pero sin embargo, hoy en día hemos visto de que algo estaba sucediendo, algo que algunos interpretaban de que estos hechos eran realizados por medio de magia. Vamos a leer este texto y dice, aún aceptando la dificultad de abordar este tema, hablando acerca de los milagros, no se puede caer en el reduccionismo de rechazar como meramente legendario todo lo que las fuentes nos dicen al respecto, ni tampoco aceptar el riesgo de equipararlo sin más con los relatos rabínicos y helénicos de milagros. Y esto es lo que nos habla el autor de este libro y es lo que pasó en el movimiento de la búsqueda del Jesús históricos que rechazaban todas aquellas cuestiones relacionadas a los milagros. Sin embargo, nos dice el autor que no tenemos que rechazar como meramente legendario estos acontecimientos que nosotros tenemos en los relatos de los evangelios. Probablemente podemos encontrar leyendas mitológicas y legendarias en los evangelios, como cuáles. Tenemos una muy conocida por todas o por todos, acerca de Jesús caminando sobre las aguas, que probablemente sea una reconstrucción histórica acerca de un evento, no en la vida de Jesús, sino un evento pospascual que terminó en nuestro relato del Nuevo Testamento durante la vida del ministerio de Jesús. Entonces tenemos también relatos acerca de exorcismos. Y probablemente los exorcismos que realizaba Jesús eran exorcismos reales, históricamente. No quiero decir de que todas las que se encuentran en los evangelios, pero la memoria o la tradición histórica es relatada y reconstruida por los evangelistas en estos relatos de los exorcismos. Y esto lo podemos comprender viendo las diferentes épocas en que son redactadas estos evangelios. En el Evangelio de Juan, que es el último evangelio, no tenemos ninguna evidencia acerca
de los exorcismos de Jesús. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no tenemos exorcismos narrados en los evangelios, en el Evangelio de Juan? Lo que algunos académicos han mencionado, y puedo citar a Adiel Álvarez en los diferentes escritos que ha redactado, artículos, libros, nos menciona de que probablemente en la época en que estaba escribiendo Juan su evangelio, ya había cierta construcción ideológica en el mundo romano, en el mundo gentil y aún en el mundo judío, de que Jesús era un hechicero o era un exorcista, un mago. Y por lo tanto, el Evangelio de Juan simplemente menciona, me parece que son 7 signos o milagros simplemente. A diferencia de Marcos, Lucas y Mateo, que nos mencionan más milagros que el Evangelio de Juan. Entonces, Juan en su época trataba de cambiar la visión del personaje de Jesús, que muchos en su tiempo consideraban a Jesús como un mago, como un hechicero más en el mundo antiguo. Y vamos a continuar, vamos a seguir leyendo este pequeño artículo que me parece interesante. Entonces, acá el autor nos habla de que no tenemos que rechazar totalmente lo que son los evangelios. Entonces vamos a continuar con esta pequeña lectura. Dice, el estudio de este autor sobre el mismo puso ya en su día de manifiesto que ninguno de los hechos maravillosos de la documentación helenística y rabínica presentan una garantía suficiente de autenticidad para que puedan ser reconocidos con los rasgos de un solo milagro verdadero. Y esto es interesante lo que nos menciona este autor, que las comparaciones entre los milagros relatados en los evangelios y los relatos que tenemos en algunas fuentes helenísticas, griegas, romanas, carecen de algún peso histórico. Dice que los relatos de milagros atribuidos a rabinos no surgen hasta un siglo después de los relacionados con Jesús y que los atribuidos a este poseen un carácter único de historicidad. Y esto es interesante en cuanto a los milagros de Jesús. Tenemos 4 fuentes completamente diferentes en los evangelios que nos traen lo que son algunos milagros relacionados a Jesús y principalmente algunos exorcismos que desde mi perspectiva o desde mi punto de vista, probablemente sí los exorcismos pudieron haber sido algo histórico. Y yo sé de que la memoria antigua y la de hoy hay un conflicto en cuanto a considerar estos hechos de posesiones, y aún se ha argumentado de que en el mundo antiguo estas posesiones eran un tipo de convulsiones o estado epiléptico que sufrían algunas personas y que interpretaban como si estuviera poseído. Pero sin embargo, hoy en día podemos comparar algunas historias modernas y podemos ver algunas que realmente no tienen explicación, y probablemente algunas de las que nos narra los evangelios respecto a Jesús, que probablemente sean reconstrucciones historiográficas, sean realmente parte de esa memoria colectiva, de una tradición en la cual se transmitió de que Jesús había realizado ciertos acontecimientos potentosos, milagros o exorcismos. Dice, aun cuando no se acepte una afirmación tan categórica como la de Sabodín, no puede obviarse el hecho de que las fuentes rabínicas no solo no negaron, y esto es interesante, de que tenemos fuentes tanto en los evangelios como en otras fuentes históricas acerca de el personaje de Jesús de la historia, que no negaron el hecho de que algo estaba sucediendo en ese tiempo, en esa época, que hacía
que varios interpretaran, algunos seguidores de Jesús, como milagros, enemigos de Jesús, podemos decirlo de esa manera, lo interpretaron como magia o brujería o hechicería. Pero no tenemos ni un escrito que diga de que Jesús no realizaba esos eventos extraordinarios. Dice, las fuentes rabínicas no solo no negaron, sino que aceptaron el hecho de que Jesús, un claro enemigo, obraba milagros, aunque lógicamente los atribuyeron a la hechicería. Y aquí tenemos algunos textos de donde nos trae el autor que vienen de las fuentes judías acerca de la mención del personaje de Jesús. Y sí, esto es lo que el Talmud y otras fuentes judías, tradiciones judías, interpretaban acerca de los hechos que realizaba Jesús. Realmente, ¿qué es lo que realizaba? Los evangelios lo interpretan como milagros. Eh, Lógicamente, los enemigos del movimiento de Jesús lo interpretaban como magia, como hechicería, como brujería. Tenemos varias referencias en las fuentes judías que nos decían de que algo estaba sucediendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Probablemente nunca sepamos qué sucedió realmente históricamente, porque nosotros no estuvimos en esa época y en ese tiempo, pero según las fuentes que nosotros tenemos, podemos considerar de que Jesús sí realizaba algunos acontecimientos que pueden haber asombrado a aquellos que vieron lo que realizaba este personaje. Tenemos aquí las fuentes judías que retratan esto como si Jesús realizara brujería. Dice, tal afirmación se hizo extensible a sus seguidores. Todavía en el siglo III, y eso es algo interesante, ¿cómo es de que aún los seguidores de Jesús podían realizar ciertos acontecimientos que podíamos interpretarlo como eh, eventos que no podemos explicar mediante la razón? Y que siguió no solamente en la vida de Jesús, sino que aún con los seguidores, aún de Jesús, ellos realizaban ciertos hechos potentosos. Y lo tenemos en las fuentes rabínicas, en las fuentes judías. Dice, todavía en el siglo III los rabinos consideraban tan posible que los judio-cristianos que vivían en la tierra de Israel realizaran curaciones invocando el nombre de Jesús, que guardaron testimonio de algunas de ellas, y lo que no resulta extraño, prohibieron de forma tajante recurrir a aquellos porque resultaba preferible vivir solo unas horas a ser sanado por ellos. Interesante, quiero que vean todas estas fuentes que está utilizando el autor. Todas son de literatura judía, rabínica, literatura en el Talmud. Tenemos varias fuentes. Y lo que nos estaba mencionando el autor de que aún después de la muerte de Jesús tenemos ciertos acontecimientos que no podemos explicarlo de forma razonable. Yo creo que aquí cae o perdemos realmente el poder explicar de forma razonable algunos acontecimientos. ¿Cómo es que sucedían todavía milagros o eventos extraordinarios después de la muerte de Jesús mediante los seguidores de este nuevo movimiento que posteriormente fue considerado una nueva religión, que podemos llamarlo cristianismo? Y aquí nos está hablando el autor acerca de cómo los judio-cristianos del siglo III aún realizaban ciertas cosas que no podemos explicar en nombre de Jesús, que aún los judíos prohibían de forma tajante recurrir a los seguidores de Jesús, y que aún preferían morir a ser sanado por ellos. Aquí tenemos todas las fuentes
judías, fuentes, tradiciones judías, 2, Jul, 2, 2, 22, 3, Talpa, Eshak 14D, Talpa Azar. Son varias. Midrash Koelek, Rabá 1.8, Talpak Shak, Midrash Koel Rabá 10.5 y Talpak Sa, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho es de que sucedía algo, que es lo que estaba aconteciendo, es lo que no podemos explicar realmente. Magia, hechicería, brujería o aceptar que fueron milagros. Y aún acontecieron en los días de los seguidores de Jesús. Dice, los hechos resultaban inaceptables por venir de herejes considerados peligrosos. Y esto es lo interesante entre el judeocristianismo y los judíos, que simplemente no aceptaban estos tipos de curaciones o sanidades porque venían de herejes. Dice, pero a diferencia de los juicios emitidos sobre las interpretaciones bíblicas de los judeocristianos, jamás se cuestionó su veracidad. Y esto es lo interesante. Hubo un tiempo en que los milagros de Jesús eran considerados mitológicos, legendarios. No estoy diciendo de que todos los milagros narrados en los evangelios sean históricos, pero que probablemente algunas tengan como fuente la memoria histórica colectiva del cristianismo antiguo y que los evangelistas reconstruyeron esas narraciones con esa tradición de memoria colectiva de los primeros cristianos. Y lo interesante de todo es de que las fuentes existen aún dentro de los evangelios como fuera de los evangelios. Y todas estas fuentes no niegan que no hubiera pasado nada, jamás se cuestionó su veracidad, sino que se interpretó de diferentes maneras, dice. Precisamente porque eran reales y se conocían testimonios, lo mejor era recurrir a la prohibición de acudir a ellos. Dice, si esto sucedía en plena decadencia del movimiento, hablando del siglo III, ya apartado de manera definitiva de la sinagoga y condenado de manera codificada, podemos imaginarnos el poder de atracción que debió de desempeñar en una época en que todavía podía abarcar con su poder de sujeción a sus compatriotas y añadir a estos hechos no solo una poderosa vitalidad, sino también el empuje de algunos de sus dirigentes y el testimonio de varios centenares de personas que afirmaban haber visto con sus propios ojos a Jesús resucitado. Tampoco es extraño que los componentes del mismo se sintieran inmersos en una era marcada por la presencia del Espíritu. Entonces esto es algo interesante lo que nos menciona este pequeño artículo. Solamente leímos una parte. Pueden conseguir el libro, lo recomendamos. En el canal es un autor muy controvertido, de hecho muy criticado, y de hecho yo no estoy de acuerdo de muchas cosas de este autor, pero hay algunas cosas rescatables. La cuestión era de que hay fuentes extra bíblicas fuera del Nuevo Testamento de que nos narran de que realmente estaba sucediendo algo con este personaje llamado Jesús. Eh, Aún en el siglo III acontecían estos tipos de sanidades, milagros. Y quiero decirles, yo no creo realmente en los milagros, menos de línea carismática, yo no soy carismático, pero las fuentes nos hablan de que ocurrían ciertos acontecimientos que pueden ser considerados tal vez como milagros. Pero a los ojos de los otros judíos que no creían en Jesús, lo consideraban como hechicería o brujería. A los ojos de los romanos también tenemos fuentes. En un momento voy a compartir una pequeña diapositiva donde un historiador nos habla acerca de esta cuestión de
Jesús y sus seguidores. ¿Cómo veían los romanos, el imperio romano, antes del 325, antes de que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio? ¿Cómo veían estos personajes al movimiento de Jesús, a sus seguidores y aún mismo a Jesús? En un momento voy a compartir una diapositiva y posteriormente a esto vamos a leer un artículo que nos habla acerca de Jesús el mago, un mago que fracasó. No solamente Mesías, sino un mago que fracasó en cuanto a su ministerio, por Javier Picasa. Entonces, aquí tenemos esta pequeña diapositiva, ya lo he compartido anteriormente. Aquí tenemos una ilustración de épocas romanas. Aquí vemos una escena en los evangelios que nosotros podemos ver aquí retratada, pero que tiene cierta connotación de lo que se creía en ese tiempo acerca del personaje de Jesús. Aquí tenemos el relato del Evangelio de Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro. Tenemos aquí lo que es podemos decirlo, la tumba, ¿no? La tumba o el lugar donde se enterró a Lázaro, y del lado derecho tenemos al personaje de Jesús. Pero lo interesante es aquí que retratan a Jesús no como un judío, podemos decirlo. No tiene barba, no tiene el cabello largo, viste principalmente con atuendo helenístico, pero aquí tenemos una varita. La varita de todos los seguidores de Harry Potter pueden identificarse aquí, que aquí tiene la varita esta, la de los magos, ¿no? Y aquí vemos esta imagen, cómo están caracterizando a Jesús como si fuera un mago o un hechicero. Pero no solamente lo tenemos en ilustraciones, sino que también tenemos en historiadores antiguos. Tenemos a Suetonio, que escribe la vida de Nerón, que nos dice: el castigo fue afligido a los cristianos, una clase de hombres entregados a una nueva y perversa superstición. ¿Qué es lo que quería decirnos Suetonio acerca del movimiento cristiano? Aquí estamos viendo cómo retrata este historiador este movimiento. Independientemente si eran milagros, si era magia, si era hechicería, si era brujería, ninguno de estos escritores están negando de que no estaba sucediendo algo. Al contrario, se movió tantito esto. Al contrario, nosotros podemos ver aquí de que algo estaba sucediendo que no podían entender y que interpretaban como si sucediera cierta magia. Dice: esto era una acusación contra los magos y la pena era la muerte en la hoguera. Los primeros cristianos fueron frecuentemente acusados de ser magos. Jesús era un mago en jefe. Tácito cree que los cristianos fueron acusados de ser magos. Tácito cree que los cristianos eran criminales que merecían un castigo extremo y ejemplar. El sustantivo maleficus significa mago, hablando de la perversa superstición maléfica. Entonces esto es algo interesante, como encontramos fuentes antiguas de historiadores que no negaban de que pasaba algo. Ellos lo interpretaban como realmente sucedía o se ejercía cierta magia o hechicería. En el mundo antiguo esto era muy normal. Estamos hablando de un mundo antiguo, un mundo donde se interpretaban estos hechos como mágicos y que posteriormente nosotros lo vemos como si fueran milagros. Pero el hecho está es de que sí, realmente no podemos negar la historicidad de que
Jesús realizaba ciertos acontecimientos potentosos que convenció a muchos y muchos se adherieron a su movimiento. Otros lo veían como sacrilegios, lo veían el mundo helenístico, lo veía como si realmente era algo maléfico, hablando acerca de su relación, esta palabra, con la magia antigua, la hechicería, y que también tenemos la visión de los judíos, que ellos veían esto también como una blasfema o una blasfemia. Y lo interesante es de que se ha interpretado a Jesús entre los magos. Y aún tenemos en los hechos probablemente un enemigo de Jesús que fue considerado también un gran mago, Simón el mago, que quería comprar el don del Espíritu Santo. Pero bueno, esto ya entramos en otro tema, si realmente fue histórico este personaje de Simón el mago. Pero que aquí vemos que nos hablan de una enemistad. Encontramos a un personaje, Simón, que también realizaba magia. Encontramos a sus discípulos y Simón lo interpretó como ellos también ejercían la magia. Y aquí vemos a un enemigo de Jesús como mago. Vamos a leer ya por último, yo creo que ya hemos leído mucho acerca de este tema, es un tema realmente interesante, realmente acerca de los milagros. En la antigüedad se veían como hechicería o magia. Hoy en día lo hemos interpretado como milagros. Eh, en la antigüedad también se veía como hechos potentosos. Y que esto pudo haber distorsionado la imagen de los primeros cristianos. A tal grado de que cuando Juan, vuelvo a repetir esto, a tal grado de que Juan quiere cambiar la visión que se tiene de Jesús, no retratándonos tantos milagros como Marcos, sino disminuyéndole, solamente me parece si son 6 o 7 signos acerca de lo que Jesús realizaba. Vamos a leer un pequeño texto, artículo de Javier Picasa acerca de este mismo tema, hablándonos cómo Jesús fracasó no solamente como Mesías, sino que también como un mago poderoso de la antigüedad. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos este pequeño artículo, lo vamos a leer. Dice, el auge de Jesús mago. Y esto puede ser escandaloso probablemente para algunas personas. Lógicamente la gente le seguía como siempre ha seguido a los sanadores de fama. Pero a Jesús no le bastaba con curar, sino que vinculó sus curaciones con una doctrina nueva sobre un Dios que sanaba a los enfermos. Su misma capacidad de hacer milagros le llevó a pensar que era Mesías. Interesante lo que nos está diciendo Javier Picasa en este artículo acerca de una reconstrucción también histórica de lo que pudo haber sido el personaje de Jesús, que sí realmente realizaba cierta magia o hechicería, brujería o milagro. Jesús mago nos dice de que su misma capacidad de hacer milagros le llevó a pensar que era Mesías, enviado de Dios, y así le entendieron muchos de sus discípulos y seguidores. Entonces, esto es algo interesante lo que nos menciona Javier Picasa acerca de esto. Cómo estos acontecimientos que realizaba este personaje, independientemente si era magia, si era hechicería, brujería o si eran milagros, a la vista de los diferentes espectadores, esto llevó al personaje de Jesús el creer que era el Mesías y también hizo de que los judíos, sus seguidores, creyeran de que él era el Mesías enviado por Dios. Dice, y así le entendieron muchos de sus discípulos y seguidores. Animado por ese convencimiento en nombre del Dios de la salud, subió a Jerusalén donde fracasó como mago.
Interesante dato, no lo digo yo, lo dice el artículo, reconstruyendo a Jesús como mago. Entonces fracasó como mago, dice, no siendo capaz de evitar su condena y muerte. Los evangelios habrían contado, según eso, la historia de Jesús, un mago fuerte que ofreció salud a enfermos de diverso tipo, pero que acabó juzgado por los sacerdotes y políticos que tenían miedo de su influjo sobre su pueblo. Interesante dato. A pesar de ese fracaso, su recuerdo se mantuvo y creció, suscitando un tipo de nueva religión de fondo mágico. Dentro del judaísmo estricto hubiera sido difícil, por no decir imposible, tomarle como un ser divino. Y esto es lo interesante de este pequeño texto que estamos viendo aquí. Como nosotros tenemos los evangelios no como hechos históricos ni biográficos, sino que estamos viendo aquí a escritores que están redactando e interpretando la historia y por lo tanto tiene un mensaje teológico. Sea un mago o no sea un mago, la tradición perpetuó lo que es los hechos potentosos de Jesús y los redactó en los evangelios, a pesar de que fracasó como Mesías y como mago. Se perpetuó lo que es esa memoria colectiva acerca de Jesús realizando a milagros. Dice, a pesar de ese fracaso, su recuerdo se mantuvo y creció, suscitando un tipo de nueva religión de fondo mágico. Dentro del judaísmo estricto hubiera sido difícil, por no decirlo imposible, tomarle como un ser divino. Pero Jesús no era un judío de observancia estricta, si vale ese lenguaje, sino un Galileo que pertenecía a una zona de paganos recién convertidos o reconvertidos por la fuerza al judaísmo, así le presenta. Y esto es lo interesante. Y aquí abre otra pregunta también interesante. Jesús realmente había, tenía su origen en un mundo pagano, en el cual no creo que le haya sido difícil aprender ciertas manipulaciones de los elementos y la magia y todo este rollo. Y probablemente también medicina. Recordemos de que si tomamos en cuenta los evangelios, Jesús estuvo en Egipto, también pudo haber aprendido ahí algo de medicina o magia, no sé cómo lo interpretaban antiguamente, y que esto pudo haber sido algo que no fue concebido o visto de buena manera con el judaísmo de Jerusalén, el lugar donde era un poco más estricto en cuanto a la ley y los mandamientos, en cuanto a la no mezcla de culturas. Recordemos de que Jesús nació, vivió en Galilea y que bien pudo haber tenido contactos con el mundo helenístico. Y aquí tenemos otro pequeño extracto que también nos hablan acerca de este personaje llamado Jesús. Dice, la condena de Jesús mago. Las afirmaciones anteriores no son nuevas, sino que aparecen en uno de los testimonios judíos más antiguos sobre Jesús. Y lo tenemos en Talmud de Bach Sanedrín 43. Dice el Talmud, en la vigilia de la Pascua colgaron a Jesús. A lo largo de 40 días, el heraldo había proclamado, será llevado a lapidar porque se ha dedicado a la hechicería. Ha seducido a Israel, le ha hecho apostatar. Cualquiera que tenga algo que decir en su defensa, que venga y que lo diga. Sucedió que nadie vino a decir nada en su defensa. Por eso se le colgó en la vigilia de la Pascua. Y aquí tenemos un testimonio externo de los evangelios, donde no está negando de que se le acusaba por realizar algunas cosas que no podemos comprender racionalmente, pero que ellos veían como hechicería o magia.
y hoy en día y en los evangelios se traducen como milagros. Dice, el Talmud cita aquí una antigua baraita, tradición no contenida en la Misná, sobre la ejecución de Jesús situada en la vigilia de Pascua. Las razones de la condena de Jesús como mago reflejan con nitidez la concepción de algunos rabinos que acusan a Jesús de hechicero, pues realizaba curaciones empleando métodos religiosamente sospechosos con poderes que desbordan la sacralidad israelita y que por tanto provienen de Satanás. Esto es algo muy fuerte. Esto es algo muy fuerte y es lo que se creía en el mundo judío, en el mundo rabínico, algunos maestros judíos acerca del personaje de Jesús, que nos trae esa tradición de que Jesús realizaba ciertas curaciones empleando métodos religiosamente sospechosos. Y esto es algo interesante, porque Marcos me parece que es el único que menciona esto. Los demás evangelios omiten algunas prácticas que hacía Jesús para curar. Yo quiero pensar que todos recordamos esa parte donde Jesús escupe, me parece que escupe en la tierra y hace un lodo y lo mezcla en los ojos del ciego y este personaje es curado. Esto ya no parece ser algo que nos relatan los otros evangelios. Los otros evangelios simplemente lo omiten porque esto parece más un ritual más que una sanación, lo que nos menciona Marcos. Déjeme ver. Marcos 3, 21, 30 nos muestra este ejemplo. No, no nos lo mencionan. Pero sí tenemos ese relato en el Evangelio de Marcos hablando de que Jesús realizaba ciertos conjuros mágicos. Podemos decirlo o verlo de esa manera hoy en día. Todos conocemos aquí en México, no nos vayamos lejos. Aún hoy en día mucha gente acude a los brujos, a los hechiceros, y ellos tienen una forma peculiar de sanar o de realizar ciertos rituales. En este caso, aquí vemos en el mundo antiguo cómo Jesús escupía en la tierra, o no sé, hacía un pequeño lodo y ponía en los ojos del ciego y así los curaba. Hoy en día podemos ver personas que ejercen la brujería y utilizan ciertos artefactos para curar, por ejemplo, la famosa enramada, que golpean al bebé para que sane o al niño para que sane, o aquellos que llevan una gallina negra para ocupar su sangre y hacer el ritual. Otros, por ejemplo, aquí hay unos que le dicen o le llaman mal de ojo y lo llevan y pasan encima del niño lo que es un huevo y supuestamente en el huevo sale toda la maldad. Entonces también hay elementos y esa creencia de que Jesús también en los primeros relatos se menciona que utilizaba ciertos artefactos que a los ojos de los judíos veían que eso no era realmente correcto, sino que eso provenía de Satanás. Lo encontramos en la historia donde aún en los evangelios la crítica de los judíos a Jesús era de que echaba demonios por medio de Belcebú. Sacando toda esta teología de ese relato, podemos ver también un choque cultural. Los fariseos de Jerusalén y Jesús de Galilea en regiones gentiles tenían diferentes concepciones. Bien, Jesús pudo haber aprendido algo en el mundo helenístico antiguo que probablemente los judíos más ortodoxos vieron de que realmente no era correcto y probablemente lo interpretaron como si realizaba algún tipo de magia. Vamos a seguir leyendo, dice. Nótese que el texto no ha querido disculpar a Jesús, sino confirmar la validez de la condena. Si lo hubieran tomado como un simple hechicero, es posible que no hubiera sido ajusticiado.
pero le han tomado como hechicero seductor y por eso le juzgan digno de muerte. En ese contexto, los maestros rabínicos han debido afirmar que Jesús era digno de condena. Pues bien, la presentación de Jesús como mago puede contener algunos elementos válidos, pero olvida otros rasgos básicos del mensaje de Jesús: la experiencia de Dios como Padre y la exigencia de gratitud, amor al enemigo no juicioso, la forma de enseñar parábolas y la superación de los rituales de pureza israelita. Ciertamente, mirando desde fuera, Jesús pudo ser considerado un mago, pero en el fondo de esa magia vino a darse la más honda experiencia de gratitud de la historia humana. Se puede decir de que Jesús fue un mago, pero su magia nos obligaría a reelaborar todos los elementos de una visión mágica del mundo. Por eso, la interpretación puramente mágica de Jesús resulta insostenible. Y esto es lo interesante, cómo nos narra el autor al final de este texto, de que la interpretación de Jesús como un mago bien puede caer en esa reconstrucción histórica de Jesús, pero que también tiene otros elementos que puede ser considerado diferentes en cuanto a aquellos que ejercían la magia en el mundo antiguo. Pero independientemente si fueron magias, si era magia, si era hechicería, si era brujería, si eran milagros, lo interesante y lo imposible de realmente conocer es realmente qué era lo que acontecía acerca de este personaje. Hay muchos elementos históricos que nos muestran a Jesús realizando acontecimientos potentosos. Realmente qué eran, no lo sabemos. Una interpretación más es de que Jesús realizaba magia o hechicería. A la visión de Picasso, esto es insostenible. Pero sin embargo, recordemos que los griegos, los romanos interpretaban esto como un evento mágico. Los judíos lo veían como hechicería y los seguidores de Jesús lo veían como milagros. Independientemente de lo que haya sido magia, hechicería o milagros, el hecho está es de que no podemos negar totalmente de que Jesús realizaba algunos eventos potentosos. ¿Qué es lo que realizaba? No lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos, pero no podemos descartar totalmente todos los relatos de milagros como legendarios o míticos, porque tenemos elementos que nos mencionan que algo ocurría. Bueno, ya acabamos de leer lo que es el artículo también de los primeros cristianos hablando de fuentes que nos hablan en el Talmud, en tradiciones rabínicas, de acontecimientos que no pueden ser explicables razonablemente y que tenemos testimonios en estas tradiciones judías de que Jesús realizaba ciertos eventos extraordinarios, no sabemos qué eran. Existen muchas interpretaciones, pero al final ninguno de ellas niegan de que realmente acontecía algo. Leímos el artículo de los primeros cristianos, leímos también cómo algunos historiadores veían a Jesús como un mago, como un gran mago, cómo lo retrataban y aún eran perseguidos los primeros cristianos como practicantes de magia. Eso era a la visión griega. En la visión judía hemos visto y hemos leído de que ellos preferían morir a ser sanados por los seguidores de Jesús. Tenemos el testimonio escrito. Algo estaba sucediendo. ¿Qué pasaba? No lo sabemos, pero aún después de la muerte de Jesús, en los seguidores de Jesús, acontecieron ciertos eventos extraordinarios.
Y tenemos el artículo de Javier Picasa que hablamos acerca de la magia, Jesús como mago, que bien pudo haber sido interpretado como un mago, pero en la conclusión final de Picasa es de que es insostenible por los diferentes elementos que constituyen a Jesús. No solamente la magia, sino la forma de enseñar y también varios elementos que no encontramos en el mundo antiguo. Y esto es lo que hace interesante al personaje de Jesús. Ustedes son los que tienen la última opinión en esto. Y nos vemos en otra velada teológica. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Hemos estado distanciados. Suscríbanse al canal, compartan. Debido a falta de tiempo no hemos podido estar continuamente, pero no queremos dejar morir el canal. Y por esa razón estamos tocando algunos temas, aunque nos tardemos al desarrollar esos temas. Nos vemos, muchas gracias, saludos a todos, suscríbanse, compartan, ustedes son los que hacen posible este canal y nos vemos hasta la próxima.